gracias por estar con nosotros. Hoy lunes, 10 de enero, aquí en el país, 13 de enero. Gracias por estar con nosotros aquí en VTV. Hoy estamos listos con todos nuestros equipos para llevarles a ustedes 2 horas de todo lo que está ocurriendo en Honduras y el mundo y, por supuesto, importantes análisis. Les recordamos que estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales, www.vtv.com.hn, a través de Facebook y de YouTube. Y, por supuesto, conectados con la radio oficial de los noticieros del Grupo VTV, La Acción Radio. La 92.5 FM, Tegucigalpa, San Pedro Sula, 95.9, Tela, Ceiba, Santa Rosa de Copán y 95.1, Choluteca y el resto del país. Conectados a nivel nacional e internacional, ya estamos listos pues con nuestro tema de hoy. Hoy obviamente el tema que vamos a abordar es un tema importante y es el tema de la resolución que tomó el juez en el caso de la acusación en contra de 3 exgenerales. Vean ustedes, aquí hay muchas aristas, hay muchas dudas, hay mucha polarización, pero recordemos, los juicios no se ventilan en los medios de comunicación, los juicios se ventilan en los tribunales de justicia y es con pruebas. Con pruebas y contrapruebas es lo que usted va a decidir y es lo que tenemos que aprender. Es cierto que todos queremos estar informados, pero recordemos eso. Muchas dudas, muchas situaciones, qué es lo que ocurrió. Realmente el juez actuó en base a ley. ¿Qué hay más atrás de esta acusación que se reactivó 15 años después? Es el tema que abordaremos en estos momentos en Diálogo de Impacto. Una audiencia inicial que duró más de 30 horas, algo inusual, pero es algo que, bueno, son las partes de la justicia de nuestro sistema. Justamente los 3 exgenerales retirados acusados por el homicidio de el joven Isidro Obed y también por lesiones van a juicio, pero se les otorgó arresto domiciliario. ¿Qué ha ocurrido con este tema? Para que todos veamos. Justamente el 5 de enero, el Ministerio Público capturó a 3 generales en retiro por el caso de Isis Obed Murillo, este joven que murió durante en el mes de julio de ese mismo año durante una toma al aeropuerto. Un intento de toma al aeropuerto para que regresara el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. El 6 de enero ellos fueron enviados a Támara por tener detención judicial y en una audiencia de declaración de imputado. Ese es el proceso que se ha venido realizando paso a paso. ¿Qué sucedió? El 10 de enero justamente inicia la audiencia inicial que duró más de 30 horas. Todo el fin de semana estuvieron desde el viernes, sábado y hasta el domingo en la mañana emitieron esta resolución. Justamente el 12 de enero los 3 imputados se les decretó arresto domiciliario y se les prohíbe salir del país y van ya al juicio oral y público. La situación es que esto ha generado bastante polarización por parte del Ministerio Público, quien está molesto, y el mismo fiscal general ha salido a la palestra pública con un tuit, que ya lo vamos a ver más adelante, justamente molesto por la decisión de la jueza. Pero yo creo que aquí hay puntos importantes. Uno es que se están sometiendo a la justicia. Y 2, que es con pruebas que usted puede defenderse o acusar en un tribunal de justicia, no es en los medios de comunicación. Y es lo que tenemos que aprender a respetar. Está bien la parte mediática, pero también es en los juzgados, dentro de los tribunales, donde se toman las decisiones. Es con pruebas y, como decimos, contrapruebas. Antes de iniciar con nuestro invitado de hoy, aquí tenemos justamente a Andrés Pavón. Él fue ex embajador de Honduras en Cuba, además fue expresidente del CODE,
de este organismo de derechos humanos y una persona, un analista también con una visión bastante amplia, con quien vamos a conversar sobre qué es lo que hay detrás de esto. ¿Por qué se molesta el Ministerio Público? ¿Cuáles son las fallas que han tenido? Porque si no se logra algo o algún cometido es porque hay alguna falla. Pero antes de iniciar con nuestro invitado de hoy, vamos a presentarles a ustedes esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto en torno a este tema. Después de 30 horas de audiencia, de presentación de pruebas, testigos y de análisis, el juez que conoce la causa en contra de los generales en condición de retiro, Romeo Vázquez, Carlos Puerto y Venancio Cervantes, dictaminó el auto formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión, por lo que se defenderán en libertad. El juez ha encontrado los elementos racionales suficientes para continuar con el proceso. Eso significa que ha dictado el auto de formal procesamiento y habiendo dictado originalmente la medida de prisión preventiva, luego de haber escuchado igualmente los argumentos de los equipos de la defensa, repuso su propia decisión y tomó la decisión de dictar medidas distintas a la prisión preventiva. Eso significa que los imputados podrán defenderse en libertad, o por supuesto observando las medidas impuestas, que son arresto domiciliario, que quedan al cuidado de sus apoderados legales y vigilancia de sus apoderados legales. Ellos como responsables serán garantes de su arresto y de la presencia en la siguiente etapa del juicio, y también ha señalado la prohibición de salir del país. Durante esta audiencia, el juez también recalificó el delito de homicidio a grado de ejecución en tentativa de homicidio y el de lesiones graves continúa. La defensa de los generales aseguran que el dictamen del juez fue equilibrado. Vamos a analizar el fallo, consideramos hasta este momento que ha sido equilibrado y en las etapas posteriores analizaremos si interponemos recursos o no, o seguimos avanzando en lo que es la audiencia de cara a la preliminar. ¿Quiere decir que van a apelar, abogado? No puedo anticiparme, debo consultarlo con la familia, tengo que estudiar obviamente el fallo, hay que seguir analizando también los temas relativos a la calificación del delito, vamos a una audiencia preliminar, entonces vamos a analizar eso. Los apoderados legales de los 3 generales en condición de retiro aseguran que los testigos que presentó la Fiscalía fueron de mucha ayuda para los 3 exjerarcas de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los testigos que tiene el Ministerio Público fueron totalmente de calidad, más para la defensa que para el mismo Ministerio Público. ¿Por qué? Porque establecieron circunstancias totalmente ciertas que se pudieron corroborar con los mismos testimonios, en donde pues en la confrontación de ambas declaraciones sacamos la veracidad, y eso es donde nosotros determinamos que los medios de prueba científicos en cuanto a las trayectorias balísticas y levantamiento cadavérico dista de la circunstancia en cuanto pues a la posición, como les reitero, final que quedó el cuerpo de Isis Jovet en el momento de que recibe la herida. Los abogados defensores aseguran que el juez no aceptó ninguna fianza para aplicar la medida de casa por cárcel, ya que el arraigo de los imputados fue suficiente. Presentamos arraigo familiar, presentamos constancias de retiro, acreditamos las condiciones médicas de ellos, acreditamos el arraigo de su familia, que vienen de hogares pues integrados, particularmente don Venancio es una persona que tiene casi 50 años de matrimonio, ¿verdad? Sus hijos todos están casados, tienen hijos, tienen nietos, son personas ya de la tercera edad. El juez no determinó la fecha de la audiencia inicial y se espera que la dé a conocer en esta semana. Además, los abogados defensores aseguran que analizarán si apelan o no al dictamen emitido. Bueno, esta fue la respuesta del fiscal general Joel Antonio Zelaya Álvarez, justamente que se diera el fallo. Dice: la justicia de las clases burguesas fue nuevamente como una red que permitió escapar a los tiburones voraces, atrapando únicamente a las pequeñas sardinas. Rosa Luxemburgo. Esa es una cita que da, así él pues manifestó su malestar con la decisión de la jueza. Y aquí yo creo que no se trata de que a fuerza tenemos que hacer. Es una batalla legal y es con pruebas. Sabemos pues que Honduras es un país que se ha caracterizado por tener un 90-95% de impunidad en sus casos, porque ni siquiera llegan a los tribunales.
Yo creo que algo rescatable es que estos generales fueron sometidos a la justicia y están en un proceso de justicia. Y yo creo que es lo más importante. Ya está aquí con nosotros Andrés Pavón. ¿Por qué hemos invitado hoy a Andrés Pavón? Andrés Pavón, todos lo conocemos, pues ahora es un político, pero también fue ex embajador de Honduras en Cuba, también fue presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, CODE, por muchos años, anduvo en estas luchas. Ahora pues ya en la parte política, pero lo más importante es conocer su punto de vista de diferentes actores, personas que conocen ambos lados de la moneda. Pues muchísimas gracias, don Andrés, gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muy buenos días, estimada Emma, para mí siempre es un gusto compartir con usted este espacio en momentos críticos. Yo diría que es un momento crítico para la sociedad hondureña en general. Y eso, ¿por qué crítico? Crítico teniendo en cuenta que presiento, ¿no?, que estamos viviendo una crisis. Una crisis podría ser una crisis de solidez del Estado. O sea, el Estado está como en una situación de transición. No se sabe hacia dónde, pero estamos en una etapa de tránsito. Y en esa etapa de transición nos encontramos con alguna necesidad de parte de algunos funcionarios públicos de viralizarse, ¿no?, por las redes sociales, en lo que es su responsabilidad, e incluso competir en el mundo de esta red de intelectuales, si se puede decir, de izquierda, leninistas, marxistas, estalinistas, ahora luxemburguistas, y de toda esta naturaleza trotskistas, ¿no?, que aparecen posesionando algún tipo de teoría, pero que en la práctica, en la realidad que nosotros estamos viviendo, nada de eso se concreta. Esta es una sociedad que sigue produciendo en las mismas condiciones en que ellos la encontraron. O sea, no se atreven a modificar en lo absoluto el modelo productivo. Entonces han caído en una especie de pugilato entre patriotas y apátridas. O sea, para ellos los patriotas son los que salen con un discurso un poco, a veces creo que el hecho de que la juventud nos vuelve atrevidos, descontextualizado, porque cuando leemos lo que dijo Rosa Luxemburgo, lo dice en un contexto totalmente diferente al contexto de Honduras. Ese es un contexto en el que la clase alemana pasaba por una situación crítica derivado del control que empezaba a tener esta clase burguesa, que se estaba apoderando paulativamente de todas las instituciones del Estado y de la economía. Y al llegar a tener el control de la economía y de los medios de producción, generaba una fuerte influencia sobre las decisiones que tomaban algunos funcionarios de Estado. Tanto así que la burguesía evolucionó, que ahora la clase media, en los países nuestros, en el caso de Honduras, que es un país del tercer mundo, también es una clase burguesa. O sea, el fiscal es un burgués. Desde el momento que tiene un salario que le permite... O sea, que para usted el fiscal malinterpretó esto. Sí, o alguien se lo mandó. Y como le digo, a veces en ese afán de querer competir, alguien lo iluminó y le dijo, aquí le mando esta captura de esta frase de Rosa Luxemburgo, publíquela, que le va a dar a usted determinado fijación en los medios de comunicación. Y desde luego, yo no sé si es bien o mal, pero lo ha fijado, ¿va?, desde una lucha de contrarios. Y cuando hablo de una lucha de contrarios es desde el punto de vista dialéctico, ¿no? Aquellas fuerzas que en el marco de una unidad, porque aquí hay una unidad, si usted lo observa, en esa unidad del control del poder son los mismos. El fiscal es igual que los que acusan. No hay alguna diferencia, ¿va?, desde el punto de vista burgués, porque él también forma parte de una clase privilegiada. Y en esta lucha de contrarios, la necesidad de uno de tener el control de los demás los hace tirarse ese tipo de riflazos. Decía Sun Tzu, no dispares a un general si todavía no te ha entrado en combate. Yo creo que ahí, ¿por qué te puedes crear más enemigos?
Yo no sé qué pasó ahí, sin el marco de este evento de la muerte, del aniversario de la muerte de... No el aniversario, ¿no? Sino que en una cantidad de eventos que se han venido dando. O sea, usted, y comenzábamos comentábamos antes de iniciar el programa, y usted me explicaba algo, que usted cree de que todo fue como una campaña bien planificada con esto de Obed. La captura de los generales, la inauguración de la plaza, de un centro especial, revivir justamente este juicio 15 años después. Efectivamente. ¿Y por qué esperar hasta este último año? Porque ellos pudieron haberlo hecho el año pasado, porque el fiscal general inició su mandato el año pasado. Bueno, el caso de Isis está impune. Y esa es una realidad. Isis murió. Sí. Es que eso, mire, o sea, que Isis murió en un contexto político, eso real. Es indiscutible y es innegable. Y entonces eso debió de haber quedado ya judicializado desde hace años, pero no lo hicieron. ¿Fue descuido entonces, podemos decir, del Ministerio Público? Si usted mira las pruebas que está presentando la Fiscalía, fueron investigaciones que se hicieron del 2009. Y posteriormente se hicieron otras. Y ya en el 2024 las que se hacen están orientadas a querer, pues, dejar ya este caso libre de impunidad. Ahora, ¿por qué no lo hicieron antes? Eso es lo que ha provocado algunas situaciones bastante críticas. Y ahora ya vamos de salida. Este gobierno no cumplió en la lucha contra la impunidad de los casos derivados del golpe de Estado, ni el gobierno anterior, ni el anterior, ni el anterior. Digamos, de Porfirio Lobo para acá, ninguno cumplió con las recomendaciones que dio la Comisión de la Verdad, con las recomendaciones que dieron las diversas comisiones que visitaron el país e incluso la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se refiere a los informes de fondo y a los informes de admisibilidad de este tipo de casos. Y luego nos entrampamos en una discusión sobre doctrina de derechos humanos, que está bien. Aprendemos mucho cuando escuchamos algunos catedráticos y algunos expertos en este tema, pero eso no está dentro del derecho positivo nuestro. Y el juez se remite a los actos del derecho positivo, o sea, lo que está ahí en nuestras normas. Y aquí usted fue defensor de derechos humanos durante mucho tiempo. Y usted sabe de que realmente es en el tribunal. O sea, el que presenta la acusación es el Ministerio Público, porque es el que tiene por orden llevar las acusaciones. Ellos ahora quieren elevar este delito a caso de lesa humanidad, para que no haya escapatoria. Pero ¿qué ha pasado durante todo ese procedimiento? Mire, ¿fue error de la Fiscalía no haberlo determinado desde un inicio? No, la Fiscalía estaba clara. Los elementos de prueba que ellos tenían era precisamente para intento de homicidio y para homicidio. No tenían mayores elementos que constituyeran alevosía, ventaja, premeditación y lo demás. No lo podían calificar como asesinato. Luego la presión que se generó a nivel mediático y a nivel institucional, este cruce de palabras entre diversos poderes del Estado y de funcionarios públicos que tienen grado ministerial, hace que presiona a la Fiscalía para y pasa un escenario interesante en el tema de derechos humanos que que hacía años no se miraba. ¿Cuál? La contratación de un bufete privado para acompañar a la víctima, cuando lo han hecho históricamente los organismos de derechos humanos. O sea, hay un bufete privado en el caso de Isis Obed. De Isis Obed. Eso solo se dio con el caso de Rixi Mabel. ¿Se acuerda? Cuando el bufete, cuando el CODE contrató al bufete de la abogada Hilda, no recuerdo el apellido ahora, de la abogada, ¿no? Que fue subcomisionada de Derechos Humanos. Sí. Y se me escapa el nombre. Y la contrata porque era un caso emblemático. Era la primera vez que se sometía, y hay que decirlo, ¿verdad?, a un militar activo a un fuero civil. A un fuero civil. Y entonces aquí se vuelve a repetir el hecho porque, de nuevo, es la primera vez
¿va? Que se está llevando a un jefe del Estado Mayor Conjunto. Linda Ricci Rivera se llamaba la Linda abogada. Ricci Rivera. Sí. Este se vuelve a repetir ese hecho en la historia, y que me parece bien. O sea, las víctimas de violaciones a derechos humanos tienen el derecho de tener buenos abogados, sí. O sea, que los puedan representar, buenos bufetes. Ahora, para estaba claro quién pagó el abogado a Hilda Rosa, ¿no? ¿Ve cómo? Hilda Rivera, sí. ¿Vale? El CODE. Y entiendo que en este caso debe de ser COFADE que está pagando el bufete. Entonces, luego, eso le da a entender a usted que había algún grado de interés, o hay un grado de interés de que este caso se vuelva emblemático, con el fin de que no se vuelvan a repetir este tipo de hechos. O sea, hay algunas razones en materia de derechos humanos interesantes. Entonces, ¿por qué modificar el tipo penal? De homicidio, asesinato, porque en los requisitos que ya se definen en el Estatuto de Roma, para que los casos puedan ser calificados como lesa humanidad, debe de darse asesinato. Sí. La figura debe de configurarse el asesinato para que pueda volverse un caso de derechos humanos que trascienda a ser un delito de lesa humanidad. De ahí la estrategia del Ministerio Público de querer modificar a última hora el tipo penal, cosa que el juez todavía creo que no lo hizo, ¿no? Entonces, lo hizo. Eso da a entender que el desarrollo de este juicio se va a hacer como un caso de... Común, podemos decir, sí, normal, o sea, que no va a tener mayor trascendencia más la que nosotros estamos viendo por los medios, y sí va de alguna manera a generar algún tipo de cuidado de parte de algunos altos funcionarios de quererse ver involucrados en situaciones de muerte. Aquí yo creo que viene también una gran lección, porque mire, el que es funcionario cuando está en el poder se cree dueño del mundo, ¿verdad? Sí. Pero el problema la situación es que esto les debe dejar a los actuales funcionarios y a los que vengan, que también, aunque sea tarde, pero pueden someterse a una justicia por una decisión, buena o mala en ese momento, ¿verdad? Porque nosotros no podemos, o sea... Y le pongo un ejemplo en el contexto. Y cuando hablo de este en contexto, o sea, yo les digo, o sea, nadie tiene derecho a quitarle la vida a ninguna otra persona. Y miren en el contexto actual, por ejemplo, el director o el comandante de la Policía Militar. Si nosotros sacamos la cuenta en este gobierno, ¿cuántos muertos se han dado por participación de la Policía Militar en el marco de un estado de excepción? Entonces se puede ver como que hay una política de Estado. Y ahora le acaban de quitar el cargo sin mayor reparo al general ahora Ramiro Muñoz, y lo han dejado arrinconado en una institución administrativa, cuidando presos, o dirigiendo la política para cuidar a los privados de libertad, y le quitaron el cargo. Y si se presentan los casos de las muertes que se han dado, tanto en los centros penales, y aparece luego otro organismo de derechos humanos tratando de apretar por estas personas que han muerto durante la participación de las operaciones de la Policía Militar, ¿no será que Ramiro Muñoz podría ser sacrificado? Puede ser sacrificado, y de hecho ya lo fue, ahorita lo quitaron por alguna razón. Sí. Dicen hay muchos rumores, hay muchas teorías, ¿verdad? Sí, algunos dicen que el hombre se le estaban subiendo los humos, se creía el poderoso, ¿no? Y otros dicen que vertió opiniones sobre comodidades que les estaba brindando a los privados, a los generales. Sí, privados de libertad. Aunque algunos dicen militares en honrosa condición de retiro, ¿verdad? Y eso le perjudicó, porque querían, no sé con qué propósito, habían fuerzas de odio que querían ver a estas personas... ¿Fue correcto, a su criterio, fue correcto enviar a estos generales en retiro a la cárcel de Támara? Hay varias teorías. Desde mi punto de vista... ¿Su punto de vista? Yo diría
que corrían altísimo peligro. Lo de correcto no lo voy a hablar, pero yo diría que corrían un altísimo peligro para su integridad física y para la seguridad de su vida. Y que eso, desde luego, lo asumía el juez en el marco de su responsabilidad. Pero por afuera habían presiones. Es que el odio se motiva. El odio se motiva. O sea, nosotros somos susceptibles, porque como vivimos en impunidad permanente, a que motivar las masas a que generan odio. La gente los quería ver en medio de los presos, los quería ver encadenados, los quería ver esposados. El primer ejemplo de presentar a un alto funcionario o exfuncionario del Estado en esa condición degradante, porque eso ahí cabe la figura de degradante, tratos crueles, inhumanos y degradantes, fue al presidente Juan Orlando Hernández. Sí. Y de ahí todo lo para abajo, ahora pues todo el mundo quiere ver a la gente encadenada y enchachada. Eso se lo están vendiendo a un sector que yo le diría que no es la mayoría de la población, porque este pueblo de Honduras es cristiano. Tiene la ventaja de tener a Cristo como su guía, a Cristo como su salvador. Un pueblo que cada día cree menos en los políticos y en esta gente que sale pues motivándolos para que voten por ellos, incluyéndome a veces mi persona. Sí, ahora bien, hay un tema que usted lo maneja también muy bien porque estuvo justamente en ese proceso, el acuerdo de Cartagena. ¿Cómo queda el acuerdo de Cartagena después de todo esto? Mire que, bueno, el acuerdo de Cartagena, cuando se refiere a los asuntos penales, lo único que manda es a que le suspendan los juicios al presidente Zelaya. Y que se trate con justicia los demás, o sea, incluso habla de todos estos procesos de amnistía que deben de darse para el resto de los funcionarios. Y aquellos que cometieron delitos políticos durante o conexos durante ese proceso del golpe de Estado. En los acuerdos de Cartagena le hace falta aún cumplirse. Digamos, las consultas populares no se han dado. Y las consultas populares están orientadas al tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo digo que este gobierno, si ya no hizo las consultas populares, ya no las va a poder hacer en el próximo. Sí. Si ya no hizo las consultas populares en de las cuales se desprenda la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, ya no habrá Asamblea Nacional Constituyente. Aunque ellos digan que no hay condiciones ahora para tal efecto, sí están en el marco del Acuerdo de Cartagena y no sé si deberían de darse o no hay condiciones sociales para hacerlo, porque el hecho de los oficiales estos militares en condición de retiro no ha generado un levantamiento de masa. O sea, fue ni por el lado del Libre como oposición, como oficialismo, ni por el lado del general como oposición. Ha sido más un efecto mediático y una exhibición de banderas. Pero sí, esto no violenta ningún acuerdo, como usted nos explica, y eso es bueno, pues, saberlo, de que solamente se exoneraba al expresidente Manuel Zelaya de Rosales, quien tenía una serie de delitos, de acusaciones. Incluso hay que decirlo, a Manuel Zelaya se le quitó hasta la casa, si usted recuerda, ¿verdad? Sí, sí. Para pagarle las prestaciones a Gabriela Núñez. O sea, porque la despidió injustamente, y esas son situaciones que son eminentemente políticas. ¿Cómo separar realmente este juicio de lo político de lo judicial? Porque es lo que nos preocupa a nosotros, ¿verdad? Porque una cosa es la cuestión mediática y otra cosa la parte judicial. Esto lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos y vamos a hablar también un poco del contexto de lo que está sucediendo en Venezuela, que también es una bomba de tiempo. Pero estos temas los vamos a abordar después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos.
Continuamos esta entrevista con el ex embajador de Honduras en Cuba y también expresidente del CODE, Andrés Pavón. Él ha dado situaciones bastantes, nos ha dicho Honduras está en crisis, también de que también podrían haber sacrificios dentro de este gobierno, y él puede apuntar a que podría ser el general Ramiro Muñoz, ya que las muertes dentro del contexto que se dieron, se han dado dentro del estado de excepción, tampoco prescriben. Y que esto podría ser para quitar un mensaje, porque el problema de ahora es que se dice que es una politización este caso. Entonces, son las autoridades las que deben hacerlo. Y nos ha explicado también de que para que sea un delito de lesa humanidad, como pretende la Fiscalía, la juez tiene que elevar el delito a asesinato. Pero en estos momentos está en homicidio con tentativa de ejecución, algo así. Lo leímos, algunos términos que se utilizaron ahí, pero es un homicidio y está tipificado como homicidio desde un inicio. Ahora bien, lo que nos preocupa a nosotros es la politización. La politización, porque sabemos que las Fuerzas Armadas, este gobierno ha hecho, como dicen los gringos, match, han compaginado. Se ha cuestionado realmente la situación de las actuales Fuerzas Armadas, e incluso la oposición dice que son activistas de Libre, pero igual pasó en el Partido Nacional. Mire, cuando el 2017, las Fuerzas Armadas, ¿cuál fue la postura? Se plegaron, igual. Todos ponen a alguien afín a él, esto no es la excepción, y hay que decirlo, las Fuerzas Armadas no fluye, ningún jefe de las Fuerzas Armadas no es afín al gobierno que está de turno. Todos son afines. Y por eso se mueven las promociones y por eso se relegan promociones y por eso hemos visto tanto descontento. ¿Qué rol juegan las Fuerzas Armadas realmente en la estabilidad de un país? Porque vemos lo de Venezuela. Nicolás Maduro está en el poder porque tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Sí, es un rol protagónico, o sea, cuando ya se vuelven protagonistas de la actividad política o del contexto político que vive el país, ese protagonismo los vuelve actores fundamentales. Sin ellos es imposible tener el control del poder. El poder, en el caso particular de Honduras, como una fuerza que tiene control de aquellos sectores que se oponen al modelo de gobernabilidad, ese control de poder tiene implícito el control social. Entonces hay un poder social y ese poder social debe de ser controlado por el poder político. Entonces, si el control político no logra controlar también el poder judicial, entonces este poder político es débil. Si el control político no logra controlar la Fuerza Armada o las fuerzas de seguridad, es también un poder político bastante débil. Ahora, el temor se lo va a crear este poder político desde la participación activa de las Fuerzas Armadas. O sea, en cada vez que las Fuerzas Armadas hablan, a través de sus voceros, entonces Pero por ejemplo, hemos visto algo inusual en este periodo, y hay que decirlo, ¿verdad? En el caso del jefe de las Fuerzas Armadas, lo hemos visto emitiendo opiniones, y el anterior también, políticas, cosa que nunca se había dado. O sea, ellos siempre se habían mantenido un poco al margen, públicamente. Sí. Discursos con ciertas líneas, ataques. Porque es que el poder evoluciona. Y en el marco de esa evolución, usted está viendo ahora en América... ¿Que las Fuerzas Armadas han evolucionado? Sí, han evolucionado hacia el posicionamiento y la fijación política de las masas, o sea, hacerse sentir bien dentro de las multitudes. Están saliendo de sus cuarteles. Fue muy diferente al discurso, ¿verdad?, de la señora presidenta. Dijo, las Fuerzas Armadas a los batallones, pero ahora están saliendo de los batallones. Ahora quieren tener también su espacio de control político y entonces generan algún tipo de temores. Bueno, y lo vemos con la asignación del presupuesto, ¿verdad? Sí. A las Fuerzas Armadas no se les recorta presupuesto. Pero sí al resto de ahora, cuando ellos forman parte de este control político, porque ellos saltan
de este poder de fuerza militar saltan al control político, ¿va? Que es el control en sí del poder. Cuando estamos hablando del poder, nos estamos refiriendo a ese poder político. Y ellos ya se integran. Cuando se integran, tienen mejores capacidades para infundir el miedo en la dirigencia política. Y les aparecen haciendo algunos teatros de operaciones donde su seguridad de los políticos y de su gobierno está en riesgo. Sí, y fíjese que lo podemos y eso ver. lo puede ver usted cuando ellos les dicen, y para eso necesitamos mejorar nuestro equipo y nuestra Eso le iba a tecnología. decir, mire, a la única institución en este país que no se le recorta presupuesto es a las Fuerzas Armadas. Y entonces miró que entraron, También tiende a crecer, entonces miró que entraron nuevas armas ¿sí? con capacidad de fuerza, o sea, Sí. equipo pesado, ¿no? Sí, porque ahorita, por ejemplo, Nosotros tenemos no mal vamos la carretera, pero se compraron 4 y ahora aeronaves. se trajeron helicópteros mini Airus, Sí, que sí, se llaman, ¿no? son 4, ¿no? O sea, 2 helicópteros y 2 aviones. Eso y las maquinitas estas terrestres que trae la policía. Sí, los nuevos carritos esos de... Ajá. ¿Es para agredir a El Salvador o es para confrontarnos militarmente con Nicaragua, que son con los que tenemos algún tipo de... No, no es para eso. Es porque internamente hay fuerzas que en esta relación dialéctica de contradicciones también están viendo la posibilidad de no dejarse someter y pueden llegar a utilizar medios y recursos que pongan en riesgo la estabilidad del control del poder político. O sea, todo este armamento es para, podemos decir, Es un una armamento, represión en otras civil, palabras, es represivo. Es para una represión civil interna. Exactamente. No es para una defensa No. de la soberanía fuera de las fronteras. No, efectivamente es para una represión civil interna. Ahora, es novedoso también, que hay que aplaudirlo, en este gobierno no se han utilizado bombas lacrimógenas. Yo supongo que en estos días deberían de dar un inventario, porque las bombas lacrimógenas se vencen, tienen un periodo de caducidad y no pueden ser utilizadas para tirársela a la gente cuando han caducado, porque pueden provocar trastornos mayores que pueden ocasionar la muerte. Entonces, al no ser utilizadas significa que las movilizaciones a las que ha estado sometido este gobierno no han sido de naturaleza violenta o han logrado tener algún grado de mediación inteligente que ha evitado que se den estas confrontaciones. Pero y nos referimos a la confrontación social, aquellos que luchan por derechos legítimos en el marco de sus necesidades económicas, civiles o culturales. Pero ya cuando estamos hablando de una confrontación política, no solo se van a usar bombas lacrimógenas. Supongo que ya se ponen en riesgo o están ellos analizando que la otra parte puede estar también habituallándose de manera clandestina, cosa que nosotros no sabemos. O sea, está claro que el gobierno se está preparando para algo. 2 aviones, 2 helicópteros y estas maquinitas que parecen de Semana Santa, ¿no? Bonitas pero blindadas. Algo también está haciendo algún sector de este país a espaldas de la sociedad que nosotros no conocemos, que nos van a confrontar dentro de poco en una situación crítica y grave, ¿no? Sí, porque no es para las maras, ni para las pandillas, ni para los narcotraficantes. No. Eso es para moverse en medio de las calles turbulentas, ¿no? Para romper bloques. Usted pasa con una máquina de esas sobre ¿cómo le llaman? Una valla de piedra. ¿Usted dice ahora de que podría haber algún efecto de confrontación civil? Sí, yo pienso que hay algunos sectores que están organizándose para eso. O sea, esa cantaleta de que aquí nos vamos a parecer a Venezuela o que nos vamos a parecer a Cuba o a Nicaragua por estas relaciones que mantiene el gobierno con Cuba y Venezuela, no, la realidad de Honduras es otra. Allá en Venezuela va a poder pasar eso años. ¿Sí? Venezuela está montada sobre una plataforma de petróleo que le interesa a Estados Unidos. Y en tanto fluya petróleo para Estados Unidos... Sí, porque eso también es importante aclarar, ¿verdad? Sí. O sea, sí pelean con Venezuela, pero sí le compran el petróleo de Venezuela. De hecho, es el mayor productor. La realidad de Honduras es otra, es un problema geopolítico. La posición que Honduras tiene en Centroamérica es como la posición que tiene el Canal de Panamá en Centroamérica. El Canal de Panamá es geopolítico. Ahora Estados Unidos dice que
ese canal debería de pertenecerles. Entonces usted va viendo que hay alguna fuerza, bueno, le quieren poner al Golfo de México. Golfo de América. Y entonces aquí hay unos que quieren que aquí se llame Honduamérica. Y entonces esos que quieren que aquí se llame también Honduamérica, de alguna manera, están incómodos de que aquí el poder esté en el marco de un clan familiar que responde a una nueva burguesía y a una nueva oligarquía que tiene alianza con una oligarquía que había sido también de alguna manera marginada por los anteriores gobiernos. Pero aquí esas oligarquías siguen dominando el país. Lo que hace más visible esta confrontación es la salida de los militares de sus batallones como políticos, con discursos. O sea que la situación, para su criterio, podría calmarse en el sentido de que los batallones volvieran los militares volvieran a los batallones. En algún momento lo dijo la presidenta Xiomara, los militares a sus batallones. Pero ahora los militares están en las calles. Sí, y van a seguir allí porque la condición del crimen, este crimen que nosotros vivimos de manera cotidiana, que genera terror, que provoca miedo, es una condición y una coyuntura favorable para que los militares estén en la calle, para ser utilizados en cualquier momento para una circunstancia de confrontación civil. Sí. Ahora bien, tenemos mensajes que nos han escrito. ¿Ya están listos? Vamos pues con mensajes, porque vamos a tocar el tema de Venezuela. Dice Leonel Alejandro Flores Mendieta, saludos desde Villanueva Cortés. Muchísimas gracias a Leonel, que siempre está pendiente de Diálogo de Impacto. María Sagrario Aguilar dice saludos y bendiciones. Vamos con siguiente mensaje, dice, la verdad, Lick, es que la fiscalía es puro show. Ellos se ponen de acuerdo y ajustan los delitos para beneficiar a los poderosos. Todo es un show, nos dice este televidente. Sí, y él tiene razón. Si usted mira, cuando usted escucha al fiscal hablar de burguesía. De burguesía, ¿y por qué no atacó al burgués que fue el que dio el golpe de Estado, que estuvo al frente del golpe de Estado? Me refiero a Micheletti. Lo escondió. Porque aquí hay y hay otros casos más evidentes que este caso del general Romeo Vázquez y los demás oficiales, en donde llegó la policía, abrió fuego contra los manifestantes y murió una persona acá por el anillo periférico. Y eso quedó registrado hasta en cámara. Están las fotografías. El muchacho quedó después en el hospital. Era un sindicalista, ¿no? Y muere, pero el director o el ministro de seguridad creo que era Gamero, o me equivoco, Rodas. Sí, Manuel Rodas Gamero. Es político liberal, ¿va? Y Micheletti también es político liberal. Esta burguesía de la cual forma parte el mismo fiscal, en el marco de la unidad y esta lucha de contrarios, no puede afectarse. Para usted, don Andrés, ¿debió reabrirse todos los casos simultáneamente, por ejemplo? Es lógico. Porque solamente el caso de Isis Obeda. Porque es simbólico. Te está provocando un simbolismo con la idea de volver una acción emblemática. Era el general Romeo el que sale en los TikTok en carácter... Y que estaba haciendo oposición también, hay que decirlo. Exactamente. También está en una etapa de oposición, pero también se burla un poco de la impunidad. Se burla de la falta de capacidad operativa del Estado. Se burla de la familia Zelaya, a quien él agredió. Y eso es una realidad. La persiguió. Se burla de la familia de Isis. Al papá lo metieron preso. Usan TikTok para colocar en el imaginario social este tipo de mensajes que no contribuyen en un militar de altura, con alguna capacidad intelectual, que tenga algún mérito en su intelecto para poder inducir a las masas, hacerles creer que ese acto que hizo en realidad fue patriótico. No, nada de eso, ¿no? Se mira como una pieza más del juego de ajedrez. Ahora, en este caso, ¿por qué no mencionar a Micheletti? ¿Y por qué no mencionar a este señor Gamero? Que, si no me equivoco, ojalá no esté cometiendo el gravísimo error. No, lo que pasa es que en ese momento, en el caso de Isis Obeda, hay que decirlo, ahí solamente había sí, no, pero hay otros militares. Casos donde la policía participó de manera directa. Pero aquí hay un juego de intereses. No pueden tocar al Partido Liberal, porque puede ser su aliado en este próximo desafío político. Si tocan a Micheletti, tocan los intereses del Partido Liberal.
tocan uno de los núcleos duros del partido. O sea, es una liberal. cuestión política, pues Sí, decir. Están como sutileza. Claro, y ahí... ¿No van a acusar a Roberto Micheletti en su criterio? No, y si lo hacen va a ser para limpiar el expediente, como dijo algo, es parte del show, en donde esto tiene que resolverse, hay que limpiarlo, ¿no? Porque son basuras de la cotidianidad política, económica, social y cultural de este país, de este grado terrible de impunidad que vive el pueblo de Honduras. Y entonces una forma de hacerlo es judicializando estos casos. Y es probable que mencionen en algún momento a Micheletti, pero hay rasgos más importantes. Micheletti no sale burlándose, ¿no? No tiene TikTok, es un hombre más inteligente. Está en la oposición, pero está atrás. Puede llegar a arreglos, creo que ha platicado con el presidente Zelaya. Y puede llegar a arreglos de naturaleza política, con el general no, porque el general, si usted lo mira, aunque haga política, pero no es un hombre político. Sí. No expresa, pues no genera esa conectividad social de un hombre político. Nos pasa mucho, ¿verdad? No tenemos carisma para que las masas nos puedan seguir en carácter de multitudes. Somos más políticos de salón, de salones cerrados, pero nos cuesta generar esa motivación carismática. No podemos comparar al general Romeo con el general o el coronel Hugo Chávez. Los dos son militares, es la única comparación. Pero en el evento del discurso, el carisma de Hugo Chávez... Sí, porque hay que reconocer no lo también tiene el general. Lo que usted decía, lo que usted explicaba, pues de que las Fuerzas Armadas está cambiando su modificación, recordemos. Hugo Chávez fue militante fue miembro de las Fuerzas Armadas en un tiempo que eran afín a Estados Unidos. ¿Verdad? Sí. Y él hizo el punto de quiebre. El punto de quiebre que de ahí se pasa Intentó dar un golpe de Estado. ¿Ah? Intentó dar un golpe de Estado. Y estuvo preso por eso. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con esta nueva proyección de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo proyecta usted las Fuerzas Armadas aquí en Honduras? Creo que andan buscando un militar con ese grado de carisma. ¿Como Hugo Chávez? Sí, exactamente. Que sea capaz de colocarse en algún momento en una situación crítica de Honduras al frente de la acción política del Estado. Pero no los acompaña porque no ha sido su formación. Ellos no han tenido formación para el discurso, para cautivar a las masas. Yo creo que, no sé si habrán leído a Platón o Aristóteles en ese campo orientado a quererlo utilizar para motivar a las masas. Entonces, hay ahí sus detalles, porque están haciendo ahora ensayos. Yo le llamo eso ensayos de querer cautivar a un sector que lo sigue y que después se puede emocionar con su discurso. Lo mismo le pasó ¿cómo se llama el actual ministro de Seguridad? El de Seguridad es General Sánchez. El general Sánchez. Ajá. Él es el comisionado, sí. El comisionado. Gustavo Sánchez, ¿no? Gustavo Sánchez, sí. Es un hombre de academia. En algún momento se ha querido vender como un político, pero no le ayuda. No, es que hay cuestiones que uno no nació pero para su criterio, nosotros tenemos que estar ojo al Cristo con las Fuerzas Armadas. Sí, ellos están buscando un líder. Para hacer un cambio social. Sí. Las Fuerzas Armadas podrían ser en el futuro próximo, yo no diría un futuro lejano, los que van a cambiar esta situación que está viviendo el país. Pero tienen que cambiar su escuela, ¿no? De hecho ya la están haciendo, ahora están orientando su cátedra sobre el pensamiento morazánico. Sí. Y en algún momento se van a desprender tanto de la familia Zelaya. Yo digo la familia Zelaya porque es que al final fue la ofendida con el golpe de Estado. ¿Sí? Bueno, al presidente le quitaron la casa, sí, al presidente Zelaya. Y son actos de agresión contra toda esa familia. Y eso todavía continúa. Esta es la familia Zelaya, desde luego, se acomoda en su trinchera y responde. Sí. Ahora tiene con ella una institucionalidad. Sí. Ahora le está dando, como dicen, vuelta al calcetín. Tenemos más mensajes, vamos a leer porque ya casi el tiempo se nos está agotando. Dice, buenos días, solo mire lo que puso Luis Redondo, dando a entender que
no se pudo hacer nada al general. Ahora dice que el pueblo tomará acciones dando a entender que le pasará algo a él, general, nos dice este televidente. Eso es grave. Presidente, si hubiera sido Juan Pérez sin perder tiempo, 15 o 20 años, muy cierto, y la audiencia hubiera durado 30 minutos, como decían todos los abogados. Dice, ¿cómo huir presa de Chafareto si está en la familia Zelaya y Lobo? Y hay que decirlo también, ¿verdad? Usted habla de los familiones. La esposa de Romeo Vázquez es pariente de Meli, es pariente de Pepe Lobo también. Sí, sí. O sea, y por eso les digo, siempre se pone un militar afín al familia que está de turno en el poder. Y ese siempre ha sido así. ¿Qué podemos esperar? Ya casi estamos finalizando el programa. ¿Qué podemos esperar y qué tenemos que estar, como dicen los hondureños, ojo al Cristo? Como les repetía, ¿no? O sea, al final este pugilato, ¿verdad?, entre sectores, entre víctimas de una agresión reciente, que fue el golpe de Estado del 2009, está ahí. No cabe ninguna duda que esa Asamblea Nacional Constituyente la van a dar las Fuerzas Armadas. Para usted, las Fuerzas Armadas va a dar la Asamblea Nacional, va a hacer el golpe para la Asamblea Nacional Constituyente. Claro, y esa persona va a ser la que va a generar el equilibrio entre esta sociedad que está polarizada, ¿va?, y digamos, y la comunidad internacional que lo va a salir aceptando. Al final, como les decía, la posición de Honduras está entre aquellos que quieren dar un cambio de giro de timón hacia el socialismo, pero no se atreven, están en el poder, lo dicen, pero no lo hacen, tienen miedo porque viven de estos privilegios, ellos también son burgueses, son clase media privilegiada ahora, como dice el representante de Derechos Humanos de Casa Presidencial, Pedro Joaquín. Yo tengo ahora un buen trabajo que me permite jugar fútbol e incluso tener estudiar 2 licenciaturas en la universidad. Es una nueva clase social. Esa clase social no le interesa el socialismo. En el socialismo esos privilegios no los tendría. Entonces, puede Pedro Joaquín rentarse una casa de... Voy a poner ese ejemplo, ¿no? Porque es algo que ha trascendido por ahí, de no sé cuánto de dinero, pero qué tal si le tocara que en una libreta le diéramos 14 huevos al mes. Sí. Ese privilegio no quiere perderlo porque él es de lo que puede comprarse un cartón de huevos al día si quiere, ¿no? Sí. Entonces, ese sistema está confrontado con aquellos que quieren que aquí se vuelva Hondoamérica. O sea, aquí hay gente que le apuesta a que Honduras sea un protectorado norteamericano. Sí. Hay algunos que van con sus mujeres para que paran en Estados Unidos y allá logren tener doble nacionalidad. No les importa después que esos derechos que asume ese muchachito que nació allá o una niña le quiten los impuestos a los pobres gringos, que con sacrificio se los aportan al Estado. Sí, que ese es otro tema. Pero sí es importante lo que usted nos está diciendo, que son las Fuerzas Armadas las que puede dar, tiene toda la facultad, tiene todos los elementos para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, hacer una ruptura del Estado y darle un poco vuelta, porque ya que nuestra clase política está demasiado polarizada. Y ese líder militar lo están buscando. ¿Lo están buscando? Sí. ¿No lo tienen todavía? No lo tienen. O sea, esos ensayos que hace, por ejemplo, el actual líder, si usted por lo ejemplo, mira, Roosevelt fue un ensayo ahorita. Un ensayo, ¿no? Pero ya luego le toca irse, ¿no? Al menos que antes de irse lo haga, pero él no tiene... Hugo Chávez estaba joven, eso tiene que ser alguien... O sea, andan buscando un Hugo Chávez. O alguien con mayor juventud, con mayor energía, con mayor carisma, ¿no? Y lo van a encontrar. Las Fuerzas Armadas han entrado a un nuevo rol de formación política. Son apolíticas constitucionalmente para no participar en elecciones. Pero eso sí significa que la política no sea una influencia para que ellos puedan buscar el poder. Sí. Muchísimas gracias a don Andrés Pavón por habernos acompañado, a nosotros aquí en Diálogo de Impacto, y hasta Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy quien les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.